con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Queremos que cada persona que viene aquí tenga emuná, una fe total, una fe completa, una fe que viene del Creador, Señor, para que sepan el poder tan grande con que tú nos has llamado, Padre. Te ruego, Padre, que a todos nos des espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de tus cosas, y especialmente de ti, Padre. En el nombre de Jesucristo, amén. Se pueden sentar. Dice, mis hermanos, que me llama la atención ese Proverbios, porque dice, instruye al niño en su camino. Y sabe que usted vino aquí a hacer un viaje. Estamos en este lugar aquí, en todos los que hemos nacido, estamos en el camino. ¿Y qué significa eso? Que en el camino estamos aquí para venir a aprender algo, para cambiar, para rectificar la historia familiar. Imagínense qué hermoso. El problema es que estamos aquí y no sabemos para qué es. Y vivimos nuestra vida sin discernir que cuando nos pasa algo es porque Dios nos está diciendo, el camino que llevas está equivocado. Ese no es el camino. Estás por un camino equivocado. Entonces hay que entender eso. Cada vez que nos pase algo, no vamos a buscar un profeta. Vamos a entender que estamos por el camino equivocado. Por eso es que la Biblia le habló a través de por ejemplo, Proverbios, En el Salmo 32 dice, te voy a hacer entender el camino que debes de seguir. No seas como el burro sin entendimiento, porque a veces nos pasan tantas cosas y pensamos que la mala suerte, que nos tienen envidia, que algo pasó así por acá. No, es porque el camino está equivocado. Donde estamos caminando no es ahí. Tenemos que buscar a Dios y preguntarle cuál es el camino. Recordemos que el Señor notificó a Moisés sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Entonces digámosle, Señor, notifica las obras que yo tengo que hacer en esta vida. ¿Qué es lo que yo vengo a hacer a esta tierra? Necesito cambiar la historia familiar. Entonces, mis hermanos, estoy hablando de eso porque la mayoría de gente a veces busca un profeta. ¿Y el profeta qué le va a decir? Le va a dar una profecía que no es el camino que debe de seguir la gente. ¿Quién está de acuerdo con eso? Mire, hermano, dice el Señor que no sé qué, especialmente si son profetas falsos y saben que la persona está buscando que le digan algo falso, ahí van a aparecer los profetas. Y vamos a definir ahora qué significa profeta, qué es un profeta. Cuando se define, por ejemplo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se refieren a una persona que traía una misión de parte de Dios para anunciar oráculos divinos, para guiar al pueblo de Israel. Usted y yo somos pueblo de Israel. Entonces, para guiarnos, venían los profetas y nos daban oráculos. Le daban al pueblo de Israel y le daban también a reyes para poderlos enderezar sus caminos. En este tiempo, mis hermanos, la palabra de Dios habla algo muy claro. Vamos a leer Segunda de Pedro, 1, 18 y 19, para que miremos a qué se refiere este tema. Antes nos habló Dios por el profeta Isaías, profeta Elías, profeta Samuel, todos los profetas, Jeremías y todo. Pero ahora nos está hablando a través de la palabra de Dios. En la palabra está todo lo que se tiene que hablar. Ahí está todo. Por ejemplo, a veces apareció un profeta. Van a atacar a Irán porque no sé qué. Mis hermanos, aquí está en la palabra por qué está siendo atacado Irán. Está hablando claramente Dios en Jeremías 50, 51, en Isaías 13. Ahí está hablando por qué. No tenemos ni que ir a buscar un profeta. Ahí dice los países que lo van a atacar. Y claramente se ve porque siempre ha sido Irán los enemigos de Dios. Siempre. Y entonces, estos profetas del Antiguo Pacto han anunciado
que Irán será ¿qué? Destruido, que va a desaparecer, ¿fis? Entonces no tiene que aparecer un profeta que me dijo el Señor que Irán, aquí está escrito. Solo tiene que buscar una persona que tiene la unción profética, leer el libro de la ley, estudiar los profetas y ver que ya todo está anunciado. Pero en este tiempo está la palabra, ¿fis? Que nos viene a cambiar algunas cosas que tenemos que entender de la palabra del antiguo pacto. Entonces vamos a leer ahí en 2 de Pedro 1, 18 y 19. 2 Pedro 1, 18. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más Dice que segura. está hablando de que Dios antes habló por los profetas. ¿A nivel de qué? De profetas y también de la Torah, cuando estaban en el monte Sinaí. Ahí Dios dio la Torah, dio la palabra de Dios, habló a los profetas sobre lo que iba a ocurrir. Entonces ellos oyeron en el monte santo. Fíjese, está hablando de que antes Dios habló a través de la Torah, la palabra de Dios. O sea que aquí está escrito todo. El profeta que aparezca, dijo Jesús en Apocalipsis, o Juan, perdón, que tenía que casar con la palabra de Dios. Que si alguien dice algo contrario y no está de acuerdo con la palabra de Dios, no es de Dios. Así de sencillo. Y ese mensaje, mis hermanos, es de mucha actualidad, porque aparece por todo el mundo profetas anunciando y que le voy a decir a usted que Dios me tiene una palabra para ti. Es mentira. Dios no nos manda palabra. Tenemos la palabra que vamos a ver ahorita más segura. Yo quiero buscar el camino, busco aquí el camino que debo de seguir. Esta palabra me va a hablar muy claro sobre lo que tengo que hacer. Y si estoy sufriendo problemas en este momento, es porque he violado leyes. He hecho cosas que no le agradan a Dios. Entonces por eso hay que buscar el camino. ¿Y cómo voy a buscar el camino? Regresando a las sendas antiguas. ¿Y cuáles son las sendas antiguas? Los profetas, la palabra de Dios que entregó en el Sinaí. Y miren, lo está diciendo Dios claramente. Vamos a regresar al versículo 18. Quiero que pongamos atención. Pedro 1, 18. Sí. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Amén. 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién sería el lucero de la mañana? Nuestro amado Jesús. Fíjense, mis hermanos, tenemos la palabra profética, está hablando más segura. Está hablando Dios que el Nuevo Testamento, que aquí está, por ejemplo, Juan habló por Apocalipsis, los acontecimientos de los últimos días. Es claro, leamos Apocalipsis, pidámosle al Espíritu Santo que nos dé luz, que nos dé un espíritu de revelación, que nos dé entendimiento, que nos dé, por ejemplo, esa percepción. ¿Por qué el hombre no entiende lo que tiene que hacer en esta vida? Porque tiene sus ojos cerrados y porque tiene sus oídos cerrados. ¿Y por qué lo tiene cerrado? Porque su corazón está desconectado de Dios. Así simplemente, está desconectado de Dios. Entonces, el Señor dice, tenemos la palabra profética más segura, que tenemos que estar atentos. ¿Pero por qué atentos? Porque en la palabra de Dios, mire, supóngase que aquí no aparece algo, pero cuando usted oye palabra de Dios, usted pone atención y entra en usted el dabar de Dios. ¿Y qué es el dabar? Son los planes que se le van a revelar a usted. Vamos a ver ahí lo que significa dabar. Esta palabra es el dabar de Dios. Cuando yo estoy predicando sobre la palabra, cuando alguien está predicando sobre la palabra, usted, si pone atención, el Señor le va a revelar. Supóngase que tiene un problema y está oyendo palabra de Dios
esa palabra que está oyendo le va a dar el plan a seguir. Le va a revelar el plan que Dios quiere para su vida. Así como lo oye. Yo he puesto atención a la palabra y cuando ponía atención, el Señor me abre el oído y entonces entra la palabra para que yo tenga un plan diferente en mi vida. Vamos a leer qué significa dabar, porque esta es el dabar de Dios, ¿no? Es el plan divino, los pensamientos de Dios. Dabar, hebreo para palabra, indicando lo que está en la mente y en el pensamiento del Eterno. ¿Oyó, mis hermanos? Cuando usted pone atención a la palabra, el Señor le va a poner lo que está en su corazón. Usted llega a su casa, se duerme y al día siguiente dice, ¿cómo no he intentado hacer tal cosa? Y fíjese que eso es lo que Dios quiere que haga. Porque viene una iluminación donde Dios le está revelando el plan divino, sus pensamientos. Por eso dice la Biblia, mis pensamientos no son los de ustedes, porque queremos que otra persona piense por nosotros. Vamos a buscar un profeta. Mis hermanos, a mí los profetas que supuestamente eran profetas me dijeron cosas que nunca se han cumplido y en contra de la palabra de Dios. Yo recibí una profecía en una iglesia que me decía que tenía que separarme de mi esposo porque él era un hombre insensato. Insensato porque no conocía al Señor. ¿Usted cree que Dios, si va a levantar a un siervo, le ordena que deje al marido? ¿Quién dice usted? ¿Será que me lo puede decir? Entonces yo le dije, ¿sabe qué, hermana? Esa no es palabra de Dios. Porque en ese caso Dios me hubiera dicho, examina Maite si ha sido una mujer sabia. Porque la mujer sabia edifica su casa, mas la necia la destruye. Entonces, ¿será que ese era consejo de Dios? Y la gente, es que a mí me profetizaron que me tenía que casar con otro hombre. Eso no es de Dios. Y sabe usted que aunque lo dude, esa gente no está en bendición. Porque si yo cambio una tilde y una jota de la palabra de esta profecía, ¿qué dice la Biblia? Maldito soy. Ay, no, pastora, ¿y dónde está eso? Vamos a leer después Apocalipsis 22, 18 y 19. ¿Termino de leer el dabar? Sí, vamos a leer el dabar porque oiga lo que es el dabar. Usted oye palabra y Dios le va a revelar sus planes, sus pensamientos, aunque sea otro tema el que esté dando, ¿no? Viene usted y se está oyendo y viene a su mente un pensamiento. Dice que yo contaba en el día viernes una parábola, porque la parábola tiene una característica muy linda, que usted quizá no la entiende, ni la percibe, pero la persona que la está oyendo, el alma sí la entiende. Entonces fíjese, cuando aparece ahí que un hombre está diciendo, en el camino, dice, en el camino, está hablando que nosotros estamos aquí en un caminar. Entonces empieza a hablar, mis hermanos, de lo que pasa en el camino. Y mucha gente se pierde en el camino. Cuando vemos las parábolas del sembrador, vemos el tipo de gente que se pierde en el camino. ¿Y quiénes eran ellos? La gente afanada, la gente que tiene endurecido el corazón por el odio, rencor, resentimiento. Está en el camino, pero ¿qué? Equivocado. Fíjese qué tremendo. Y ahí está hablando de otro terreno, que la gente que era dura, que estaba afanada y que más distraída. Estaba gente junto al camino, pero llegó la palabra, la recibió y después llegó el enemigo y se la quitó. Entonces estaba la gente en un camino equivocado. Pero había un terreno que estaba bien. ¿Cuál era ese terreno? Los que oyeron la palabra, la entendieron y dieron ¿qué? Fruto. Entonces la gente que no ha dado fruto, ¿qué me está diciendo a mí? ¿Están en el camino correcto o equivocado? Está equivocado. Mire tan claro. Y por eso se instruye al niño en su camino. Hay que hablarle a los niños el camino correcto, pero ¿cómo se lo va a hablar un padre que no ha caminado correctamente? Ahí está el problema serio, que no tenemos la autoridad para hablarle. Así es. Bueno, pues esta parábola dice, y todo aquel que oye esta parábola tiene un pensamiento de Teshuvá. Es una parábola rabínica. ¿Qué significa eso?
que cuando usted oiga palabra en el camino, o en este momento usted está oyendo esa palabra, tiene que tener un pensamiento de teshuvá. ¿Qué es teshuvá? De volverse a Dios, de verdadero arrepentimiento. Señor, de veras que he estado equivocado porque las cosas no me han salido bien, entonces te voy a buscar, voy a poner atención para enderezar mis caminos. Fíjese qué diferencia es. Tenemos que aprender todo eso, porque a veces estamos en caminos totalmente equivocados. Hay caminos que al hombre le parecen derechos y su final son caminos de muerte. Sí. Davar, hebreo para palabra indicando lo que está en la mente y en el pensamiento del Eterno, es decir, sus propósitos o planes. Davar forma parte intrínseca de la naturaleza misma del Eterno y es vista como una extensión de Él mismo, de su voluntad. Fíjese que antes que yo oía mucho una palabra que decían muchos pastores, que aparte era tener una llenura del Espíritu. Y entonces cuando se hablaba de llenura en el Espíritu se refería a esta parte. Y cuando usted oye palabra, usted está recibiendo la naturaleza divina, la presencia divina, y está formando al varón perfecto, creado según Dios. Qué lindo que uno llegue a esa estatura, ¿verdad? Para que haga las cosas en forma pues automática, porque está siendo dirigido por Dios, porque ya en mis memorias fueron cambiadas. Qué hermoso vivir así. Vamos a leer ahora Apocalipsis 22, 18, 19. Apocalipsis 22, 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Sí. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están Fíjese, escritas. pues, oiga lo que está diciendo ahí. Quiero que comencemos con el versículo. Mis hermanos, pongamos atención, porque es ahí donde yo voy a entender los planes divinos, los pensamientos de Dios. Apocalipsis 22, 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre ¿Qué será él? A estas cosas, a lo que dice esa profecía. O sea que el ser humano no se puede apartar de esa profecía. Entonces, que van a ser invadidas no sé qué, que Guatemala se va a ver un terremoto y que se va a terminar. ¿En dónde dice eso en la profecía? ¿En dónde está? Que cuando venga no sé cuánto se va a terminar toda Centroamérica, toda Sudamérica. ¿En dónde dice eso? Tenemos que ir a buscar a la profecía para ver si ahí está. Y no puedo cambiar nada, fíjate, porque ya está en el libro de la profecía. Entonces, como una persona pues que tiene percepción, entendimiento, vamos a leer el libro de la profecía, que es todos los profetas, Apocalipsis, y vamos a ver si es cierto que dice eso. Entonces, mis hermanos, los verdaderos profetas van a ir a leer estos libros, van a pedir al Espíritu Santo que los ilumine para resacar de ahí la información y no dar falsos avisos. Fíjense que, por ejemplo, han dicho, mire que se va a terminar no sé qué, el 21 de diciembre o no sé cuándo fue, que dijeron que se iba a terminar el mundo. Mis hermanos, no, aquí no está eso. Fíjense que según el hebreo, falta todavía unos años. No se puede terminar el mundo así por así. Hay profecías que se tienen que cumplir. A ver quién me dice un cumplimiento de una profecía que tiene que cumplirse. Está relacionada con el pueblo de Israel y los gentiles. Si no pasa eso, no puede ocurrir el fin del mundo. Fíjese, entonces, ¿qué va a ocurrir el fin del mundo? ¿Que va a desaparecer América? ¿Que va a desaparecer Europa? ¿Que va a desaparecer? No, si eso no dice aquí, es como dice Pablo, que no le ha amanecido. Así es. Sigo aquí. Sí. En la unidad dice: yo declaro a todo aquel que oye las palabras de la revelación de este libro,
Si alguno añade a estas cosas, Elohim traerá sobre él las plagas que en este libro están escritas. Que en este libro, mire, ya están escritas. Nadie tiene que aumentarle más a esas plagas. Son plagas que se han hecho presentes. 19. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta revelación, Elohim quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa. Qué tremendo esto. Es como que me borrara del libro de la vida, ¿no? Qué increíble, mis hermanos. Y si algo tiene que tener temor el hombre es que ser borrado del libro de la vida. A ver qué significa que lo borren del libro de la vida. ¿Ya no? Mis hermanos, por ejemplo, cuando vemos que llega una fecha de Yom Teruah, parece, ¿qué es lo que se dice en los judíos? Que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida. Eso es lo que ellos se dicen. Porque lo más importante es que yo esté inscrita ahí, porque entonces voy a tener parte de la muerte eterna, de la segunda, ¿cómo se llama? El hermano caído estaba diciendo, de la segunda, no voy a tener parte en la segunda muerte. Voy a tener ¿cómo se llama? Vida eterna. Eso es lo que se dice, ¿sí? Pero si me borran, mis hermanos, no voy a tener vida eterna. Simplemente voy a pasar por la segunda muerte. En Reina Valera dice el 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. Vamos a leer, mis hermanos, Hebreos 1 del 1 al 3. Hebreos 1 del 1 al 3. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Oyeron, mis hermanos? ¿Cómo nos tiene que hablar Dios? Por el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Es su palabra. Mire, fíjese qué claro es la palabra de Dios. Mis hermanos, yo no sé qué hace la gente, va de buscar a un profeta que le diga qué. Si yo tengo un problema es porque tengo que rectificar algo. Es porque eso viene de Dios con una misericordia para que yo enderece mis pasos. Simplemente es eso. Viene problemas a mi vida de escasez, sencillamente como decía Robert Morris hoy temprano. ¿Qué está pasando si tengo problemas económicos? ¿Qué me está señalando Dios? No diezmo ni ofrendo, ¿eh? Eso me está hablando la palabra. No tengo que tener ningún problema, mis hermanos. Mire, yo le quisiera preguntar a algún diezmador si tiene problemas. Aquí hay un hermano que tiene transportes y nunca le han detenido un furgón ni nada, ni un cabezal para robarle las cosas. Jamás. Porque Dios tiene cercas alrededor de los que diezman. El que no diezma en justicia, pues claro, no hay cercas. Entonces cualquiera entra ahí para robarle. Y tenemos que entender también en dónde diezmo yo. Si es justo el lugar donde diezmo. Porque también tienen que haber diezmos en justicia. Porque si no estoy diezmando en justicia, entonces viene el mensajero y me va a agarrar como jabón de lavadores. Así de sencillo. Tengo una enfermedad. ¿Qué me está hablando la enfermedad? Primero tiene que revisar cómo como. ¿He cuidado mi cuerpo? ¿No lo he cuidado? ¿Por qué es que tengo problemas en el hígado? Porque soy una persona muy amargada, que no cuido mis labios para expresar cosas con mucha rabia, con mucha ira, con mucho enojo. Me decía una persona que pues está muy cerca de mí: ay, fíjese que a veces tengo yo el estómago bien inflado. Es que sos muy enojada, hija. Tenés que pedirle a Dios que te dé dulzura, que te quite ese mal carácter. Ah, no, yo así soy. Entonces, ¿cómo va a cambiar? ¿No? Es que los de allá somos así. Allá, los de allá son los de Oriente. Y mis hermanos, no es así.
Todos tenemos que cambiar si nos está provocando algún problema a nivel del cuerpo, ¿verdad? Tengo problemas de tal cosa, por ejemplo, riñones, de la matriz. Reviso que tengo problemas con mis hijos. ¿Qué me están provocando mis hijos? ¿Para qué? ¿Por qué tengo problemas en la matriz? ¿Por qué tengo problemas en los ovarios? El hombre en la próstata, ¿por qué? Hay algo de mis hijos, de mi hogar, que a mí no me gusta. Así es, hay que revisarlo. ¿En qué me siento insatisfecho? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Mis hermanos, además, cuando llega a una edad la mujer y el hombre dice, ahora ya inventaron que el hombre pasa por la, ¿cómo es? Por la andropausia y la mujer por la menopausia. ¿Y dónde está eso? ¿Sabe que si usted ya es una hija de Dios y usted es un hijo de Dios, no tiene derecho a esa maldición? Mis hermanos, fíjese, yo nunca en mi vida delante de Dios he tenido un calor que así, hay que se le sube a uno un calor que no sé cuánto, que ardores, y no sé cómo nunca los he tenido. Mis hermanos, nunca los tuve. ¿Pero por qué? Porque yo creo en la palabra de la profecía, que esa es una maldición. Entonces, si las mujeres le dijeran, Señor, yo estoy en gracia divina, entonces, ¿por qué me vino tanto dolor de parto? Es una maldición. Revise su relación con su esposo si usted no anda mandando en su casa. Porque por eso le vino a las mujeres, ¿qué? Dolor cuando tengo mis hijos. Esa fue la maldición que Dios derramó sobre la mujer por andar indicándole al marido para dónde debe de ir. El marido puede escuchar a la esposa, pero discernir y tomar la decisión él, pero no obedecerle, porque para eso Dios lo puso como cabeza, como líder de su hogar. Se está rompiendo, como dicen, se está quitando del sistema familiar el orden. Mis hermanos, si en el sistema familiar yo cambio el orden que hay ahí, entonces un desorden. En el hogar debe de haber un orden. Si usted cambia el orden, hay un desorden. Es un desorden que los hijos manden. Es un desorden que la mujer le diga al marido, mira, es que tenés que hacer esto. Le da su opinión y el hombre, si es inteligente o entendido y reconoce que su mujer es sabia, pues la va a escuchar, pero él toma la decisión. ¿Verdad que sí? Entonces, mire, todo lo que nos pasa es ¿por qué? Porque estamos en un desorden, no es el camino que tenemos que seguir de parte de Dios. Esa parábola del camino a mí me gustó mucho. Dice que acabo de leer algo ayer que lo comenté en la zona 7, que dice que un señor, y eso es cierto, es una historia cierta, no es una cosa falsa. Ese señor, mis hermanos, es un hombre muy reconocido a nivel mundial. El problema es que él tuvo muchos problemas en la vida, pasó por muchos dolores de cabeza y todo esto de tanto dolor que le pasó. Pero mire unas cosas que le pasaron horribles. ¿Y sabe qué hizo él? En vez de buscar a Dios, buscó el alcohol. Y empezó a tomar alcohol y empezó a drogarse. ¿Será ese el camino para resolver un problema? Él buscó el camino equivocado. Y eso lo llevó a una cirrosis, a ponerse tan grave que se volvió una piltrafa humana. En eso estaba tan grave que los doctores ya no podían hacer nada con él. Y llamaron a sus familiares para que hicieran algo por él. Llegaron los abuelos, los bisabuelos, porque no era anciano este hombre. Llegaron sus ancestros, quiere decir sus abuelos y todo. Y se reunieron con él y les dijeron que se fuera a bañar al mar, porque ahí pues el mar cura, y se lo llevaron. Entonces vino uno de ellos y le puso una pita así en las manos y le dijeron, te vamos a meter en el mar. Es que mira, te estás muriendo porque ya no tienes espíritu. Oiga esas palabras tan sabias. Ya no tienes espíritu. Y el hombre se les quedó viendo, por eso te estás muriendo, porque el espíritu ya no está en ti. Tienes que llamar al espíritu. Y por eso vivo enamorada del ministerio Mujer Idónea y de la iglesia, porque ¿sabe qué? Tenemos esa visión de Ezequiel. Háblale al espíritu y ahora van a entender ustedes qué quiere decir eso. Y le dijo, llama al espíritu, llama a tu espíritu, por favor, dile que regrese. Pero tienes que hacerlo tú. Mire, tienes que hacerlo ¿quién?
tú, le dijeron los ancestros. Entonces empezó él a hacer un esfuerzo y no podía. Haz un esfuerzo, porque si no, te soltamos para que te ahogues, le dijeron, porque ya estás muerto. El hombre le dio miedo de que lo metieran ahí y empezó a hacer un esfuerzo y al fin dijo, espíritu, 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 no puedo entrar a tu cuerpo porque estás lleno de odio. Mire, estás lleno de resentimiento, estás lleno de venganza, te mantienes con un resentimiento, vas a recordar y recordar el daño que te hicieron antes, y vas a echarle la culpa a tu papá, a tu mamá y a todas las personas. Tú no tienes que echarle la culpa a nadie porque eres responsable de tu vida. Así es que tienes que sacar eso. Entonces el hombre en ese momento, ay, me quiero postrar, dijo. Y se postró y empezó a decir, Señor, por favor, ayúdame. Señor, yo perdono en este momento y suelto todas esas cargas. Esa gente que yo le hice daño y quizá por eso reaccionó para hacerme daño, yo la perdono y le pido perdón. Pasó unas horas haciendo eso y en eso sintió una fuerza en su cuerpo. ¿Están entendiendo esta parábola? Es una parábola, ¿sí? ¿Por qué el hombre se estaba muriendo con tanta enfermedad? ¿Qué lo estaba matando? El odio, resentimiento, espíritu de venganza, enojo, cólera que tenía. Mire, esos miedos que tenía por todo lo que ya iba a morir. Tenía que soltar todo eso. Cuando él lo soltó, entonces el espíritu entró en él. A veces el espíritu se va, ¿por qué? Y la Biblia lo dice, que no contristemos al espíritu, porque si lo contristamos, ¿qué pasa? Se va. Mis hermanos, cuando la presencia de Dios se va de un lugar, ¿qué pasa? ¿Qué pasó cuando la presencia de Dios se fue de Elí? ¿Ah? ¿Qué le pasó a él? Se fue de cabeza y se desnucó. El Señor le estaba mostrando a Elí por qué es que él había llevado ese castigo. ¿Qué hacía Elí? No corregía a sus hijos. ¿Oyó? Miraba que sus hijos hacían cosas que no le agradaban a Dios, pero si el padre no sabe ni qué cosas no agradan a Dios, ahí está el problema, ¿no? Ellos mismos hacen cosas porque no saben que eso no le agrada a Dios. Entonces, ¿cómo iba él a corregir a sus hijos si no sabía? Entonces Dios, siendo sacerdote, el sumo sacerdote, lo cortó. Fíjese, y no se dio cuenta, estaba tan ciego Elí que no descubrió que Dios ya le había mandado un sustituto. Miraba a Samuel vestido de sacerdote y ni siquiera percibió eso. Ni siquiera. Era una advertencia para Elí de decirle, Elí, tú no mereces estar en el sacerdocio. Me voy a buscar un sacerdote que me obedezca. Y no hizo caso, no obedeció. Entonces lo cortó a él y a sus hijos. ¿A quiénes cortó? A él y a sus hijos. Mire qué terrible. Y es, mis hermanos, porque a veces nos están pasando tantas cosas. Es que es por mi marido, que cómo se portó conmigo. No, mi hermana, es porque usted no actuó con sabiduría. Es que es porque mis hijos, usted no los supo formar ni educar. Ahí miramos las consecuencias. Son las consecuencias, que anduve en un camino equivocado para indicarles el camino. Yo misma lo sabía. Entonces los eduqué de una manera incorrecta. Hebreos 1, del 1 al 3. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Cómo nos tiene que hablar Dios en estos tiempos? ¿Sí? Oímos palabra de Dios y recibimos el Dabar, y el Dabar nos va a iluminar para indicarnos el camino. Yo quisiera que esta parte me levantaran la mano quienes han comprendido lo que significa eso. Muy bien. Viene la palabra de Dios, entra usted y usted
Dice, pero ¿por qué es que cambié de opinión en esto? Si ya no habló de ninguna opinión. Es el dabar de Dios, es la presencia de Dios que ya entró a usted. Como este hombre que el Espíritu se había ido. Si el Espíritu se había ido, ¿cómo le iba a indicar el Espíritu Santo a él? Tú tienes que postrarte, pedir perdón, reconocer que los problemas los tienes tú, perdonar a esa gente y pedirle perdón. Pero sin el Espíritu no podía el hombre hacer nada. Ya estaba muerto. Por eso había una muerte ya espiritual en ese hombre. Mis hermanos, a veces hay gente que ya está muerta a nivel espiritual. Hay gente que está muerta a nivel del alma. ¿Quiénes están muertos a nivel del alma? A ver, ¿quién me dice quién? Cuando le han matado a usted las emociones, los sentimientos, la voluntad de vivir. Cuando está en un hogar donde una persona la humilla tanto, la ofende tanto, le hace tanto daño. Y por eso Jesús dijo, no temas al que mata tu cuerpo, teme más bien al que mata tu alma y te manda al infierno. Qué terrible, ¿eh? Porque la gente empieza a vivir un infierno. Por eso, mis amigos y hermanos, mucho cuidado. Usemos palabras correctas. Vamos a llamar la atención a los hijos, no les digamos palabras que los destruyan. En serio. Vamos a hablarle a mi marido, no le digamos palabras que lastimen su autoestima, que los hagan pedazos. Entonces tengamos cuidado porque los hemos matado del alma. Así es. 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Amén. Y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Amén. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Vamos a leer ahora 2 de Crónicas 36 del 15 al 16. Segunda de Crónicas 36 del 15 al 16. Estamos definiendo quiénes son profetas. Ahora, en conclusión, ¿qué diríamos? Un profeta tiene que hablar lo que está en la palabra de Dios. No inventar cosas que no le ha dicho Dios. Si va a decir que, por ejemplo, está siendo atacada Irán porque qué malos son los judíos, qué malos son aquí, qué malos son los de otro. No, lea por qué están siendo atacados. ¿Qué fue lo que Dios dispuso para los últimos tiempos? ¿Qué fue lo que dispuso? Usted lee Jeremías 50 y 51, usted va a entender, y Isaías 13, todo el capítulo, ahí está por qué está siendo atacado Irán. Y ahí dice que esta nación va a desaparecer. Y la razón es porque, ¿quiénes fueron los que botaron las Torres Gemelas? ¿Quiénes eran? ¿De qué nacionalidad? ¿Ah? Iraníes, ¿sí? ¿Sí? Tan sencillo. Todos los que atacaron siempre al pueblo de Israel fueron de Irán o Irak, que es lo mismo. Segunda Crónicas 36:15. Y Yahweh, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas, mis hermanos, ¿sabe cómo es que viene un profeta? Venía un profeta antes, y ahora la gente quiere que un profeta venga a decirle cosas bonitas. Mira, Lucy, fíjate que Dios te va a dar eso, te va a dar aquello. Ahí están felices, ¿eh? Porque los profetas ahora dan palabra para agradar a la gente. Pero un verdadero profeta no hace eso.
¿Sabe que el verdadero profeta qué es lo que hace? Y yo peleaba esa parte aquí en la iglesia, la peleaba en Mujer Idónea. Le decía a la gente, para que usted ore por ella, primero llévela ¿qué? Al arrepentimiento. ¿Por qué va a orar por ella si no la lleva a un arrepentimiento? Muéstrele el camino. Tiene que arrepentirse. Tiene que revisar su vida. Pero viene, vamos a hacer un acto profético, vamos a va a ver que el diablo se va a ir de su vida. No, señores, no se va. Al contrario, va a venir con más fuerza por la ignorancia. Un profeta lo que va a llevar al ser humano siempre es a un arrepentimiento verdadero, a que la gente cambie. Decirle, y no decirle usted nada, hermana, ¿por qué no mira sus caminos? ¿Cómo ha actuado? En Jeremías 4 dice, tus caminos, tus acciones te hicieron esta. Esta es tu maldad. ¿Eh? Ahí está diciendo el Señor. Y mire el problema que tenía esto en Jeremías. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, alma mía, pregón de guerra. Eso es lo que oye el alma. Ay, tan pesado que nos habló la doctora Maite, ay, qué horror. ¿Verdad? Pero un profeta habla así. Él no va a hablar lo que la gente quiere. Le va a decir lo que la gente necesita oír de parte de Dios. Imagínense que el profeta Natán hubiera llegado. David, no soportaste la tentación de tener relaciones con Betsabé, ¿verdad? Él no, se me buscó una parábola, para que el alma de David entendiera. Y él mismo diera la respuesta. David, un hombre tenía una ovejita y otro tenía miles de ovejas. Y el que tenía miles de ovejas le fue a robar su ovejita al que tenía solo uno. ¿Qué crees tú que se merece ese hombre? Que lo maten. Ah, ese hombre eres tú, le digo. Mire, y así es el profeta, mis hermanos. El profeta te llama y te dice la verdad, para no destruirte con la mentira ni con el engaño. Pero a la gente no le gusta que se les diga la verdad. ¿Quién está de acuerdo que no le gusta? Entonces busca gente que les está engañando. Hermanita, dice Dios que no se preocupe. Mire, yo voy a orar por usted y va a ver que todo va a cambiar. No va a cambiar. Y si cambia, va a resultar en otro lado un problema. Va a llenar un vacío y va a abrir un vacío más fuerte. Porque nadie cambia si no se le lleva a la rectificación de su alma. ¿Sí o no, mis hermanos? Vamos a... Segunda Crónicas 36:16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, sí, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, sí, hasta que subió la ira de Yahweh contra su pueblo, y no hubo ya remedio. ¿Oyó, mis hermanos? Ah, no, es que igual estamos igual que Acab. Es que Micaías no me profetiza nada bueno, solo me profetiza destrucción. Es que eso se merecía Acab por sus obras. ¿Quién se recuerda de Acab? El rey que se casó con una hechicera. ¿Será que se merecía que le diera a Dios todas las bendiciones? Se había casado con una hechicera que se llama Jezabel. Entonces imagínense, hermano, se casó con Jezabel y todavía quería que el Señor le mandara bendiciones, que tuviera pues guerras con paz y que él ganara la guerra. Y cuando Micaías le decía que no, es que solo me dice cosas que no son correctas, porque el pueblo anda buscando gente que le diga lo que ella quiere escuchar. ¿Y qué hizo Dios en este caso? ¿Quién se recuerda de eso? Mucho cuidado, mis hermanos, porque Dios usó un espíritu de mentira y lo puso en boca de los profetas para que le profetizaran mentira, y a través de esa mentira que él cayera. ¿Qué quiere decir que cayera? Que muriera. Miren, y mucha gente está muerta porque anda buscando profetas que le mientan, que le digan lo que él quiere oír. Es que me quiero divorciar.
Hermana, dice el Señor que se divorcie, que no tenga pena. Da gloria a Dios. Pero si le dice, hermana, tiene que revisar porque su marido se fue. Y si usted revisa y hace una buena rectificación, Dios lo va a cambiar a él para que regrese. ¿Verdad que tan simple? Entonces, mis hermanos, no es la solución, no es el camino que tomamos. Vamos a leer ahora para que vea usted desde cuándo Dios autorizó que la mujer dijera la palabra de Dios. Estamos leyendo ahora entonces Joel 2, 28, 29. Porque cuando usted dice la palabra de Dios, ¿está qué? Profetizando. Porque esa es la palabra profética más segura, ¿sí o no? Y cuando usted la dice, está profetizando. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios a través del profeta Joel. Joel 2, 28, 29. Joel 2, 28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. ¿Quiénes son los que van a profetizar? Los hombres y las mujeres. ¿Qué era después de esto? Después de que Cristo ¿qué? Viniera, muriera y resucitara, las mujeres eran los que iban a profetizar y también los hombres. Profetizar es hablar sobre la palabra de Dios, porque esta es la palabra profética más segura. Y si yo cambio lo que dice la palabra, ¿qué estoy haciendo? A Dios no le agrada. Oiga lo que dice ahí. Y sus hijas, ¿y qué? E hijos profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Sobre mis siervos y siervas, porque en Cristo Jesús no hay hombre ni mujer, sino que todos son uno. Vamos a leer ahora la confirmación en Hechos 2, 17 y 18. Hechos 2, 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. ¿En dónde son los postreros días? ¿En qué tiempo es? Ahora estamos en los postreros días. Mire qué clara es la palabra de Dios. Mas esto dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Amén. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu. Está hablando de siervos y siervas, ¿eh? No está hablando de solo un siervo de Dios que puede profetizar diciendo la palabra de Dios, sino siervos y siervas. Yo le doy gracias a Dios por Jesucristo, porque vino a quitar ese paradigma mental. Gracias a Dios. Derramaré de mi espíritu y profetizarán. Oiga lo que dice aquí. Volvamos a leerlo. Que va a derramar Dios su espíritu sobre siervas y siervos y profetizarán. 18. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Amén. Vamos a leer ahora, mis hermanos, Efesios 1, 17, 19. Esa es una oración, mis hermanos, que yo hago mucho para la iglesia, porque es algo importante que esté pasando en esta iglesia. Usted anotará, si leemos Efesios 1, 17 al 19, para orar por eso, por nuestros hijos y por toda la gente que asiste a la iglesia, a Mujer Idónea y a todos los grupos donde me permite Dios compartir. Por televisión también.
Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Mis hermanos, es una tristeza que la gente teniendo tanto poder, si oye palabra, si tiene el Espíritu Santo, esté, mis hermanos, pidiendo una profecía. Dice que a veces viene gente a la iglesia y sabe que me dice: Dios me dijo que viniera a esta iglesia porque usted tiene una palabra para mí. ¿Qué quieren ellas? ¿Ah? Solamente que yo les diga una palabra. Y así te dicen de una vez: Señor me dijo que viniera esa palabra porque usted me va a dar una palabra profética. ¿Por qué no buscan a Dios? ¿Por qué no rectifican si tienen un problema? ¿Por qué no se postran y le piden perdón a Dios? Porque Teshuvá significa retornar al camino de Dios, buscar su rostro, pedirle a Dios que les ilumine sobre lo que está pasando, pero sobre todo que les dé el poder de percibir lo que está pasando, que les dé conciencia para poder rectificar, ¿no? Pero vienen a que el Señor me dijo que me dé una palabra. Eso no es cierto. Jamás Dios les va a mandar así. Si quiere palabra, que se venga a sentar aquí y que oiga palabra. Así de simple. Vamos a dejar aquí y vamos a seguir, porque yo quiero que usted vea lo que pasa cuando usted se equivoca de persona y busca profetas que no son de Dios. Vamos a ver lo que hacen ellos en su vida para que vean las terribles consecuencias de buscar profetas que no le están diciendo la verdad. El profeta que habla de parte de Dios, nunca la profecía se tira al piso. La profecía se cumple. No estoy diciendo con eso que a mí sola me hable Dios, pero tenemos que tener el oído abierto para percibir cuando están profetizando y sentir el espíritu que está hablando. Cuando tú pones atención, entonces Dios te da entendimiento. Por eso Salomón le pidió a Dios y le dijo: dame ahora espíritu de sabiduría e inteligencia. ¿Para qué? Para tener un corazón entendido, para tener discernimiento. Eso fue lo que le pidió Salomón. Él quería escuchar la voz de Dios y entender lo que Dios le estaba hablando. Entonces, mis hermanos, pidámosle a Dios de corazón que nos dé espíritu de sabiduría, de inteligencia y revelación en el conocimiento de Dios. Señor, te damos gracias por esta enseñanza y te pido, Padre, que por favor tú, Señor, nos abra los ojos, los oídos y sobre todo, Señor, que podamos recibir el dabar de Dios para seguir los planes divinos. Señor, que este día el dabar haya penetrado con toda su fuerza y poder, para que el hombre entienda, y yo también, qué poder tan grande es el que tiene tu palabra, Señor. Fue con tu palabra, Señor, que tú creaste todas las cosas, y con la palabra podemos crear todas las cosas. Te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias, amado Padre, por tu grande amor y por tu infinita misericordia, porque tu palabra dice que por misericordia a veces nos mandas problemas, para que al rectificar recibamos lo que tú quieres darnos, Señor. Te pido, Padre, que cualquiera de la iglesia que tenga problema no se ponga preocupado, que corra a buscarte a ti y te diga: Señor, muéstrame tus caminos, muéstrame lo que debo de hacer, Padre. Te damos gracias, amado Dios, y yo bendigo a esta iglesia, Señor, con todo mi corazón, y te pido que les des espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento tuyo,
Que sean, Señor, abiertos los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es el poder de tu presencia operando en nosotros. Gracias, amado Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.